Turno de preguntas en el encuentro Madrid con Garabandal. Muchas gracias, Rosy. Ha sido fabuloso escucharte. Empezamos con el turno de preguntas, pero yo quiero quizás primero preguntar, está con nosotros el hijo de Máximo. ¿Le tenemos por aquí? Ah, sí, estás. Bueno, queríamos, si pudieras, transmitirnos el testimonio de lo que le sucedió a tu padre también, ¿no? Bueno, en breve porque vamos a preguntar todos, pero tenemos el gusto de tenerte con nosotros y así te lo pedimos. Así directamente... No, este micro es de materia la grabación y no funciona para esto. Perdón, ¿eh? ¿Ahora sí se me oye? No, acerca más. Ah, ahora sí. Sí. Bueno, yo les puedo contar la situación que vivió mi padre hasta que se hizo católico, precisamente era protestante. Entonces nos llegó toda la noticia de Garabandal a través de los hermanos de mi padrino era Andreu, y entonces los dos hermanos, Luis y Ramón Andreu, estaban casualmente en Aguilar de Campo, vieron la noticia de que había un pueblo en el norte en la montaña de Santander, donde se había aparecido el arcángel a unas niñas, y entonces le propusieron, estaban en casa de los Fontaneda, a uno de los Fontaneda, dice, oye, nos podemos acercar allí a ver qué pasa y de qué va esto. Y bueno, pues vamos a ir para allá. Tan en plan de investigación iban, que lo primero que les dijo el padre Luis Andreu, dice, oye, vamos a comer antes de subir, porque según dice San Ignacio, con el estómago lleno no hay aparición que valga, ¿eh? O sea que cuidado, vamos a ir tranquilos arriba. Subieron, ya se desaparecía la Virgen, entonces estuvieron sobre todo el padre Luis y el padre Ramón, los dos, charlando mucho con las niñas y tal, total, que estuvieron todo el día allí, y cuando bajaron, empezaron a comentar, dicen, no, esto de tomárselo a broma, nada, ¿eh? Luis Andreu era especialista en teología y Ramón Andreu especialista en mística. Entonces, habían hecho los cursos y se habían graduado en Roma, ¿vale? Eran jesuitas los dos. Bueno, pues Ramón se fue a Madrid otra vez, Luis se quedó, y entonces les dijo al fontanero, oye, ¿podríamos subir otra vez para allí? Subieron a los 2 o 3 días, subieron otra vez, estuvo allá arriba, ya charlando con las niñas, vio los éxtasis en los pinos. Alguien dice, eso ya no es seguro, le oyó decir milagro, no se sabe. Las niñas tenían un campo de visión distinto cuando estaban en éxtasis, y según las niñas dice que vieron al padre Andreu, a Luis Andreu, en los pinos. Eso puede creerse o no, porque no es seguro. Sí han hecho ese comentario, eso sí. Entonces, les dijo a las niñas que le escribieran algo tal para tener sobre todo la escritura de las niñas y a ver cómo escribían y tal, y le pusieron al padre Luis en su último viaje a Garabandal, y les dijo, bueno, no voy a volver yo veces. Dice, ¿os creéis que me tomo esta risa y no voy a volver? Pues no voy a volver. Bueno, pues en el coche, para abajo, al pasar por Reynosa, los fontaneros, uy, se ha dormido el padre. Uy, le dijeron, padre, ¿qué le pasa? Uy, pues se debe haber desmayado. Pasaron por una clínica, preguntaron en la clínica, oiga, mire que llevamos un duda que se nos ha desmayado. Salió un médico, ¿cómo desmayado? Este señor lo que está muerto. Esa es la noticia, claro, que nos llegó, y era prácticamente familia nuestra. Entonces, el viaje siguiente, bueno, le enterraron al padre, le enterraron en Oña, por cierto, cuando desenterraron a todos los jesuitas que estaban en Oña, cuando abandonaron el monasterio de Oña los jesuitas, desenterraron al padre Luis, está incorrupto, pero bueno, eso no es tampoco indicativo de... Sí, pero no, puede no ser. Total, que con todo esto mi padre, protestante,
Y entonces le dijeron, oye, vamos a subir aquí. Mi madre dijo, yo quiero subir. La mujer de mi padrino, que estaba en Venezuela, por cierto, que intentó por todos los medios, dice, si yo voy a estar en España, le hacen la autopsia a mi hermano, porque me hubiera gustado saber algo más. Pero bueno, no se hizo. Entonces, fueron a Garabandal. La mujer de mi, vamos, que es mi madrina también, mi madre, mi padre, con el padre Andreu, Ramón Andreu, subieron todos arriba. En el camino tuvieron primero un accidente, iban con un Volkswagen, se pegaron de frente con otro coche, se lesionó un tobillo el padre Andreu, pasaron fatal, consiguieron llegar arriba, pero en un coche que yo no sé si se acordará. Manolo, ¿tú te acuerdas? Bueno, yo me acuerdo de mucho, de Fidelín, que es el que subía el coche arriba. Me acuerdo de tu padre y tu madre perfectamente. ¿Te acuerdas que había un coche de Cosío, un tal Fidelín, que le subía? Bueno, pues estropeó el coche a la subida, tuvieron que subir por barro, tal, sin equipaje, porque se quedó el equipaje en el Volkswagen, en la parte de adelante, allí se quedó todo. Bueno, de horror. Estuvieron en casa de Fania, que de eso sí te acordabas tú, durmiendo. Bueno, es que estaba justo delante de casa de mi abuela. Bueno, pues, pegado. Está la librería ahora en mismo. casa de Fania, claro, tanto el padre Andreu como el padre, en camiseta y calzoncillos en la cama. Bueno, pues a las 12 de la noche, Fania, abre que viene la Jacinta. Le abre la puerta, entonces Jacinta está arriba, con 17 personas detrás siguiendo el habló con el padre Andreu, nada más, y cuando ya se iba a despedir la niña, el padre Andreu le dio vergüenza de que no le diera a besar, que le había dado a él a besar la cruz, y entonces estaba mi padre aquí, porque estaba con él así, se hizo toda la flexión entera y le puso a mi padre la cruz justo delante de la boca, solo tuvo que hacer así y besó la cruz también. Bueno, al día siguiente ya no había dos médicos por allí que lo habían visto su tobillo así, bueno, de horror. Al día siguiente mi padre, que no le gustaba, pues no tenía ni idea de la misa, se fue a ver la misa, a ver cómo actuaba el padre. Le pusieron una silla al lado. Nada, hizo la misa tranquilamente, agachándose, haciendo de todo, genuflexiones de todo, y a la salida dijo, oye Ramón, ¿qué pasa con tu tobillo? Dice, mira, y se puso a hacer flexiones delante de él. Ni rastro. 2 meses después nos confesó que la niña le había dicho, la Virgen me ha dicho que está usted curado. No se atrevió a decírnoslo a nadie. Bueno, al día siguiente, en uno de los éxtasis de Jacinta y Mariloli, al terminar el éxtasis, le pasaron a una habitación y dice, oye, ven Máximo, que queremos decirte lo que nos ha dicho la Virgen de ti. Le cogieron entre las dos, me parece sentado en un taburete, y las dos niñas delante de pie, le pegaron un recorrido quitándose la palabra una a otra, de toda su vida, desde que tenía 6 años hasta el día anterior. De cosas que ni él se acordaba y cosas que solo sabía él y mi madre no. De estados de ánimo por los que había pasado, que él había pasado durante todo ese tiempo. Vamos, hasta le dijeron que con 6 años le dijeron que se iba a morir con 12. Que eso se lo dijeron en Alemania. Bueno, pues todo eso. A raíz de eso le preguntó al padre Andreu, oye, ¿tú a dónde vas ahora? Dice, no, yo tengo unos ejercicios espirituales en Loyola. Dice, oye, ¿me puedo ir contigo y me paso allí unos días de descanso y tal? Dice, sí, vente, y ya lo pasarás allí bien. Como los ejercicios de San Ignacio además no se puede hablar, a los que quieran hablar te lo mando a ti. Bueno, pues cuando volvió de eso, llegó a Madrid y dijo, oye, para hacerme católico, ¿qué tengo que hacer? Y a raíz de eso, agradecer mucho a toda la mesa, que ha sido una maravilla. Yo quería hacer una pregunta a Jorge sobre el detalle. Bueno, primero agradecerte que estás creando una escuela de lo que es
la lectura de los signos de los tiempos, porque esto es la teología de la historia y esta es la formación que también estamos aprendiendo con Garabandal. Y la pregunta es, siguiendo el don de profecía del Santo Padre Pío, cuando el Padre Pío de Pietrelcina dice que dirán cuando ya sea demasiado tarde, ¿cómo podemos interpretar esto? Yo siguiendo a Rafa me voy a poner de pie, porque me ha parecido un magnífico ejemplo. Muy bien ha dicho, no para veros yo, que también, sino para que me veáis. O sea, yo tengo el don de profecía. Yo, Borja, es Borja Díaz de Rivera. Buen amigo, y no estaba preparada la pregunta, pero he dicho, a mí no preguntes eso. Yo no tengo el don de profecía, obviamente. Ahora, lo del Padre Pío, aquí está Manolín, en casa de Maximina, ¿no? Cuñada de Conchita, porque es viuda de Serafín. Tía de Conchita. Yo la he tenido en mis manos, pues me la he dejado ver, ¿no? La carta de marzo de 1962 del Padre Pío, que además en la dirección, año 62, la dirección ponía Garabandal, Conchita, España. Y digo, bueno, está claro que en aquella época se conocía en España lo que era Garabandal, porque si no. Y ahí efectivamente el Padre Pío le dice: esta mañana la Blanca Señora, Padre Pío, esta mañana la Blanca Señora me ha dicho que os comunique que estará con vosotras toda vuestra vida y hasta el fin del mundo. Y que creerán, aunque será tarde. Porque yo eso lo he leído, carta del Padre Pío y firmada por él. Me parece que dije antes, si lo dije ya no lo repito, cuando conocí a Conchita en Fátima, 6 y 7 de octubre de 2004, comenté que me presentó a su confesor y director espiritual. Bueno. Yo fui con dos amigos más. Uno es Javier Paredes, que nos habíamos conocido el 9 de julio de ese año, porque a mí en un momento determinado yo no lo conocía. Se me ocurrió decir: oye, ¿tú conoces Garabandal? Yo no sé por qué lo dije. Bueno, sí que sé por qué lo dije, porque estaba en plena inmersión de Garabandal. Y sin venir a cuento, me acuerdo que yo había estado en un programa radiofónico que él hacía en Radio Intereconomía, ¿no? Y ya nos despedíamos y tal, y digo: oye, por cierto, ¿tú has estado en Garabandal? Pues me quedo mirando así como diciendo: oye, ¿tienes un momento para que hablemos? Y ahí nació nuestra relación, y 4 meses después estábamos con Conchita en Fátima, que él había conocido en Fátima a ella, ¿no? Luego José María Juncadella Salí-Sachs, el hijo mayor de Mercedes Salí-Sachs, ¿no? Porque Mercedes había llevado a Conchita a Barcelona a trabajar en el duendecillo, ¿cómo se llama? El Diablo Cojuelo, una tienda de antigüedades y demás que tenía Mercedes Salí-Sachs, y se la llevó estuvo viviendo tiempo en Barcelona con ella. Por cierto, entre la documentación que me dio a mí Mercedes Salí-Sachs está el diario escrito por Mercedes, de su puño y letra, de la estancia de Conchita en Barcelona en ese tiempo. De alguna manera. De raíz de mi conversión, pasó por Fátima muy especial, yo cayendo a la cuenta de que mi hermano había, como he dicho, nacido en esa fecha y tal, digo: mira, esto lo arregla la Virgen. La única que lo arregla es la Virgen. Y me lo llevé a Fátima. Y como mi hermano había nacido el 7 de octubre, él había fallecido el primer sábado de mes, el 4 de septiembre anterior, y por eso, el 6 de octubre, yo fui con estos dos amigos, José María Juncadella Salí-Sachs y Javier Paredes, a Fátima, para que el 7 de octubre, un mes después de fallecer, y que hubiera cumplido mi hermano entonces 57 años, celebrar una misa por su alma allí. Ya que hemos hecho funerales en España, en Barcelona y tal, como es lógico, pero querías, ¿no? Bueno, fuimos con Conchita, ¿no? Y entonces al presentarnos ahí al lado de la capelina, donde habíamos quedado, bueno, habían quedado ellos, yo no conocía todavía a Conchita, al contárselo dijo: pues mira, y contó esto, que tenía este confesor, este sacerdote, discípulo del Padre Pío, tenía los mitones, iba con los mitones del Padre Pío, con la sangre, ¿no?, de los mitones, de los estigmas y tal, y dice: oye, mira, vive con su madre, tiene un oratorio en su casa. Entonces le voy a decir si te parece bien que nos celebre la misa mañana. Digo: encantadísimo, todavía, muy bien. Luego ya nos despedimos y esa noche, pues Conchita llamó, no recuerdo si fue a Javier Paredes o a José María,
Decía, oye, mira, lo siento, he hablado con el padre Luigi y está muy fatigado, está en cama y dice que no puede y lo siente que no podrá celebrar el funeral. Vamos, esa misa, que decía, ¿no? Bueno, no sé, pero bueno, pues, mañana el 7 de octubre, ¿no? La Virgen del Rosario, pues ya hay muchas misas, se celebran muchas misas, gracias a Dios, en Fátima, ¿no? Total, que a la mañana siguiente, a primera hora, llama a Conchita y que ha dicho el padre Luigi que vayamos. No que podemos ir, sino que vayamos, porque él celebra misa. Bueno, quedamos con Conchita porque no sabíamos dónde vivía el padre Luigi, ¿no? Y digo, bueno, pues es evidente que algo ha pasado esta noche para que el padre Luigi, pues, que fue taxativo, pues digo, Conchita, oye, que vengáis, me ha llamado él y me acuerdo cuando me dijeron, digo, oye, Conchita, que no pasa nada, que lo entendemos. No, es que ha dicho que tenéis que ir. Bueno, llegamos los tres con Conchita allí, a su casa, nos habló su madre, la madre de San Luigi y tal, y entramos al oratorio, ¿no? Y a un momento, pues ya viene él, vestido para celebrar. Yo recuerdo, estábamos, pues, la madre del padre Luigi, Conchita, y los tres, ¿no? Bueno, perfectamente, que se me queda mirando, me hace un gesto de que me acerque a él, que entraba por el pasillo, un oratorio pequeñito, pero muy bonito, tal, que me acerca a él. Se me queda el padre Luigi mirando y me dice, no padezca usted, usted trajo aquí a su hermano y la Virgen le ha salvado. Tal cual, tal cual. Conchita vio que me quedé así y me dice, porque el padre Luigi es un místico. Claro, dicho por Conchita, que es un místico, una niña a la que se le ha aparecido la Virgen tal. Bueno, yo he tenido esa experiencia, ¿no? Esto es de Fátima, pero es de Conchita, y yo digo que Fátima y Conchita de Fátima y Garabandal están muy unidos. Y perdón, porque estoy aprovechando el turno de Borja, diré una cosita de eso nada más, para decir lo siguiente. La película, como muy bien ha dicho Rafa, es en el tablero de la historia de Garabandal, la Virgen, el año 2017, ha movido pieza. A juzgar por los hechos. La película y en otra dimensión, pero muy importante también, la tesis doctoral del padre José Luis Saavedra, defendida sobre Garabandal, defendida en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Yo estuve presente, nos invitó el padre José Luis Saavedra. Me acuerdo muy bien, la fecha fue el 27 de noviembre, la fiesta de la Medalla Milagrosa, allí, sobresaliente con la tesis en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, sobre Garabandal. Quien quiera profundizar con solvencia y rigor, además de todo lo que sabemos y hay en los medios y etcétera, ¿no? En las redes y tal, sobre Garabandal, la tesis doctoral del padre Saavedra, Siervo del Hogar de la Madre, es otra obra de Garabandal y otra obra de la Virgen. El Hogar de la Madre es el hogar que el Señor le ha querido a su madre, Nuestra Señora del Monte Carmelo de Garabandal, hacerle, que es el Hogar de la Madre. Que solo hay que ver las vocaciones que tiene. Aquí está Beatriz Ozores, que tiene una hija, tiene un hijo que está en el seminario y una hija que es sierva del Hogar de la Madre, y han dejado la carrera que tenían y todo y tal, o sea que solo con ver las vocaciones, porque con Rafa, el Hogar de la Madre, todo eso se gestó con aficionados y demás, porque tenían un común denominador, que era el amor de la Virgen desarrollado en el Hogar de la Madre. El Hogar de la Madre, que tiene su sede central, digamos, en Zurita, en Cantabria, ¿no? Bueno. El año 2017 es el centenario de Fátima. Yo, como muchos de los que estáis aquí, seguro, yo el 13 de mayo estuve en Fátima, ¿no? Cuando el Papa Francisco canonizó a los niños, que había beatificado el 13 de mayo del año 2000, Juan Pablo II, allí, que también estuvimos aquí, ¿no? Y yo tengo una experiencia, no es sobrenatural, pero es una sucesión de hechos tan impresionantes que, siguiendo lo que comenté al principio, glosando a San Juan Pablo II, que en los designios de la providencia no hay meras coincidencias, no hay casualidades,
Dices, mira, yo no sabía nada de la película. Y como el año 17 era el centenario de Fátima, pues yo tuve en Barcelona un encuentro providencial con una persona muy buena, muy mariana, tiene 13 hijos y 47 nietos, para que os hagáis una idea, ¿no? Ingeniero. Y de ahí nació, como era el año 17, pues que diéramos en el Círculo Ecuestre de Barcelona una charla sobre Fátima por el centenario. De ahí surgió otra, la Academia Pontificia Mariana Internacional de Roma, en la Universidad Católica de Murcia, celebró un seminario para hablar del centenario de Fátima y a un servidor me invitaron a intervenir, ¿no? Y entonces mi amigo Javier Paredes, lo que voy a decir ahora me lo contó después, no cuando me llamó por teléfono. Mi amigo Javier Paredes, que muchos lo conoceréis de Marcando el Norte, ¿no? Y gran devoto de la Virgen, pues el invitado que tenía pues le dejó colgado en el último momento. Y entonces pues se acordó, dice, bueno, pues tengo banquillo, ¿no? Y llamó a dos grandes amigos suyos y colaboradores con él. Uno fue Alberto Bárcena y el otro Beatriz Ozores. Los dos hubieran, según me dijo él, deseado poder hacer de suplentes, pero les era imposible por compromisos que tenían. Llamó a dos más que no localizó. Y entonces se acordó de que tenía un amigo tonto, tal Jorge, ¿no? Con el que sabe que había hecho pues, en esos días unas jornadas, unos en fin, actos hablando de Fátima. Y le digo, oh, pues, oye, y como es además el centenario de Fátima, porque era 2017, pues nada, me llamó, yo no sabía nada de la película, yo no sabía que él, siquiera dónde iba, y me dijo, oye Jorge, ¿qué te parece si grabo contigo, grabamos una serie sobre Fátima, que es el centenario de Fátima, y que tú conoces esto y tal y cual, ¿no? Bueno, había pasado en mí unas circunstancias que me dispusieron a aceptar, yo sabía a Madrid, a grabar, pues en Madrid. No, era en Zurita, en el Hogar de la Madre, ¿no? Y están las siervas del Hogar de la Madre, que son religiosas de vida activa, que están todo el día con el rosario en la mano y trabajando en la televisión y en la tal como profesionales extraordinarias, ¿no? Pero eso sí, siempre con el rosario en la mano. Y me dijo, no, es aquí. Fijaros que yo fui plato de sexta mano, y falló el titular, 4 reservas fallaron, vamos, potenciales, fallaron, 2 porque no los localizó y 2 porque les era imposible, pese a que ya lo hubieran deseado. Entonces, pues, apareció un servidor. Tuvieron que producirse todos esos hechos para que yo fuera a grabar ese día. Y resulta que cuando llego a Zurita, era, o casualidad, ¿verdad?, domingo 18 de junio y Corpus Christi del año 17. Carnaval eucarístico, era Corpus Christi. Y era domingo y 18 de junio, recordar que hemos dicho lo que hemos dicho, ¿no? Y claro, a mí aquello me digo, bueno, ya no oculto que me puso en tal decir, bueno, que querrá la Virgen con esto. Me acuerdo que le dije a Javier y tal, oye, que tú sabías, no, Javier no es un despistado como sabemos, vamos. Y al acabar de comer allí en el Hogar de la Madre, con el padre Rafael, el padre Félix, el padre José Luis Saavedra y tal, me dice el padre Rafael, el fundador del Hogar de la Madre, me dice, don Jorge, ¿conoce usted la película? No tenía ni idea, la película. Y entonces, antes de subir a los pinos, para tal rosario, pues quiso que la viera, y había nada, en una pared allí, donde el comedor y ya sabes, pues allí, y al acabar, y ya era para irnos a los niños. ¿Qué le parece? Me parece maravilloso, maravilloso. Y entonces le dice la madre Ana y la hermana Teresa María, la sierva, le dice, don Jorge, nuestra madre le ha traído aquí. Yo como estaba con el domingo, el 18 de junio, pues, y lo que he contado, pues digo, pues sí, no sé para qué, bueno, sí, estoy aquí, estoy encantado, porque en el momento pues he conocido unas personas, he conocido mejor el Hogar de la Madre, he visto una película maravillosa. Dice, no, todo eso es verdad, don Jorge, pero ¿sabe qué nos pasa? Que llevamos rezando mucho porque la película no podemos exhibirla en los cines. ¿Cómo que no pueden exhibirla? La Dirección General de Cinematografía del Ministerio de Educación y Cultura,
había todo iba normal, sin ningún problema, de repente una mano negra y la película no se puede exhibir. Y no había manera. Acuerdo que les dije, pero bueno, yo de legislación cinematográfica no sé nada, pero en sentido común, y sé que no hay censura en España. No, don Jorge, no hay manera, no se puede. Y luego se intentó tal, no hay manera. Y estamos rezando, y entonces lo ha traído usted en esta fecha, o sea que es usted el que le toca resolver esto. Bueno, quien lo resolvió fue la Virgen, obviamente. Pero fijaros lo que me dijo a mí, y lo digo por lo que hemos comentado, de que todas las obras de Dios tienen, en fin, el demonio está por medio, ¿no? El ministro, amigo, que yo, pues, tal cual, cuando se reveló me dijo, me acuerdo la frase que me dijo: Jorge, las causas justas necesitan buenos abogados. Digo, oye, que yo soy ingeniero, no abogado. Digo, bueno, tú ya me entiendes. Si tú no me traes a mí este caso como me lo has traído en persona y tal, esto no sale. Esto no sale. Me ha costado a mí, que soy el ministro, sacarlo. Esa es historia. Esa es historia. Fijaros, es evidente que la Virgen, que seguro que como ha dicho Rafa, y es evidente que la Virgen ha sido la directora, la productora y la guionista de la película, pues claro, no iba a permitir que después, pues tal, bueno, se quiso valer de mí como se hubiera podido valer de cualquiera, y así. Pero donde iba es a eso, es decir, que está lleno de dificultades, y en caso de Garabandal, como en ningún sitio, de verdad. Pero la Virgen ha movido pieza, porque esta película que hicieron estos señores, como sabéis, ha contribuido de manera decisiva y determinante para poner de actualidad nuevamente los hechos, los sucesos de Garabandal. Y bueno, pues eso aprovecho para decirlo, porque yo creo que es también un motivo de confianza en que por muchas dificultades lleváis la Virgen. La Virgen quiso que esa película se tenía que ver. Y bueno, pues oye, podría lo ha hecho con cualquiera. Pero como yo fue conmigo, pues doy fe de que fue así. Yo pediría un aplauso para Elsa Martí Barceló y Pipa Macroni, y las caras de la